Pues llegamos a la parte médica, analítica y de un modo u otro también científica. Aquí en el documental basándonos en las 4 dimensiones del potencial humano. Hoy tenemos aquí con nosotros a el doctor Juan Carlos Alonso, un profesional de la medicina, pero sobre todo cuidador, que lleva desarrollando y ejerciendo, lleva más de 25 años. Vale, Sí, se cae. Sí. se cae, sí, se cae, sí. Luego lo voy modificando. Como decía, tenemos con nosotros, estoy conectando estoy en Tulum y no hay una muy buena conexión. Y el doctor Juan Carlos está en guardia ahora mismo, en el Sí, hospital. en el hospital. Presento de nuevo al doctor Juan Carlos Alonso, un profesional de la medicina, pero sobre todo cuidador que lleva 25 años ejerciendo y cuidando personas a través de una visión más integrativa y holística de la medicina. Si no me equivoco, trabaja en nefrología en un hospital, aunque mejor los detalles más técnicos nos los das tú. Juan Carlos, estás en el hospital de... En el hospital Lluís Alcañiz, en Xàtiva. Ahora, Játiva. en estos momentos, en ¿Y Xàtiva, algo, sí. algo que me haya dejado en la descripción y en tu... No, la verdad es que, vamos, me has descrito bastante bien y lo que sí que es cierto es que en mis últimos años, pues mi deriva ha sido más hacia un modelo mucho más holístico, mucho más integrativo, de forma que podamos, que cualquier persona pueda utilizar las herramientas que necesita, vengan de donde vengan, pero siempre con un enfoque lo más científico posible. El concepto sanos y sabios, puedes explicárnoslo brevemente, que creo que es una coletilla que como que finaliza Sí, esa sí, integración de la te medicina pongo holística. siempre. Hmm. Bueno, el concepto sanos y sabios se refiere fundamentalmente a que yo no concibo que una persona vaya a un médico solamente con la intención de que ese médico le cure o le ayude, mejor dicho, le ayude a curarse, sino que para mí la persona tiene que tender a, bueno, necesito ayuda, hay una persona que sabe y que me va a ayudar, pero sobre todo tiene que aprender, por eso es lo de sanos y sabios. Es decir, no me sirve de nada que yo vaya a un médico y que me solucione el problema si yo no he aprendido luego cómo no volver a caer en ese problema. Entonces, para mí, la consulta, cualquier consulta que yo haga de medicina, siempre tiene esas dos vertientes. La vertiente de, como profesional de la medicina, ayudar a solucionar un problema y la vertiente, digamos, puramente docente de enseñar a esa persona a cuidarse. Entonces, Mm. para mí, yo muchas veces no sé si esto es una consulta o es una lección, pero Eh, realmente hago eso en la consulta. Les ayudo y además les enseño, porque para mí una cosa va indisolublemente unida a la otra. Si no, no sirve de nada, porque vuelven a caer otra vez o volvemos, porque somos dos ahí, volvemos a caer todos en la misma historia. Es realmente interesante y es un tema que sin duda alguna me gustaría explorar contigo en futuras ocasiones porque estás educando a que realmente aprendamos haciendo y no simplemente a base de acción-reacción, ¿no? Eso es, Qué eso es. bueno. Pues os preguntaréis por qué está aquí el doctor Juan Carlos Alonso en el informe, tanto en vídeo, en podcast y también en texto de todo lo que ha acontecido en el Ultraman Holístico. Pues bien, le pedí ayuda para poder interpretar los análisis de sangre que hice antes, durante y después del desafío, de forma que tanto como él y yo coincidimos, le diera mucha más rigurosidad y coherencia a esto, ¿no? Porque si no es algo que yo he hecho y, bueno, pues mira, lo he hecho, lo he acabado, ha funcionado, ¿no? Y sino ver que es todos esos parámetros o todas esas cositas más desde la medicina, desde lo científico, que a lo mejor pueden suponer una idea o un punto de inflexión en este experimento. Así que le contacté con el doctor y desde el minuto 1 se ofreció, le dijo que le parecía muy interesante, que seguro que podíamos extraer cosas que pudieran expandir el alcance como he dicho antes, la rigurosidad del informe y del estudio. Así que aquí está. Yo ahora me pongo en tus manos porque le envié
los análisis del antes, del durante y del después, para que a partir de aquí el doctor nos pueda iluminar y nos pueda guiar en cuanto a lo que ha sido el antes, el durante y el después, y a partir de ahí sus conclusiones y sus impresiones. Gracias, Doc. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que he estado viendo todas tus analíticas y bueno, voy a pasar a contar lo que realmente, lo que más me ha llamado la atención de la analítica. Entonces, lo he repartido en diferentes categorías, ¿vale? La primera categoría sería, vamos a ver primero todo lo que nos dice un hemograma. Un hemograma es donde tenemos los hematíes, la hemoglobina y los leucocitos, que son los glóbulos blancos con sus diferentes familias, que son los que manejan un poquito todo lo que es el sistema inmune. Una de las cosas que más llama la atención al principio es que sí que hay un leve, que no es significativo, pero sí que hay un leve descenso de la hemoglobina. Es decir, cuando baja la hemoglobina quiere decir que hay una tendencia a la anemia, ¿eh? Cuando uno tiene bajita hemoglobina quiere decir que está ligeramente anémico. No llegas a estar anémico en ningún momento, pero sí que está relacionado con un descenso en los depósitos de hierro. Los depósitos de hierro están normalmente en el hígado. Entonces, probablemente como consecuencia de todo el esfuerzo que tú has hecho o que ha hecho tu organismo con el ayuno y aparte todo lo que iba alrededor del ayuno, el ejercicio, etcétera, probablemente has estado consumiendo muchísimo más y has necesitado muchísimo más aporte de hierro, con lo cual, aunque sí que te has estado, digamos, suplementando, es posible que no te hayas suplementado lo suficiente a nivel de ser significativo, pero sí que se ve. Eso es lo primero. Luego, hay una cosa muy significativa, que eso sí que me ha llamado mucho la atención, que son cuando tú ves el número de leucocitos. Los leucocitos los conoce todo el mundo como los glóbulos blancos. ¿Vale? Los glóbulos blancos son, digamos, que los soldaditos de nuestro sistema inmune. Llama la atención que en familias de los leucocitos, de los glóbulos blancos, hay unos que se llaman neutrófilos y otros que se llaman linfocitos. Los neutrófilos son, digamos, la primera línea de defensa. Cuando yo tengo cualquier infección, cualquier problema, los primeros que acuden son estos. Y los linfocitos, yo los llamo siempre los generales del sistema inmunitario, porque son los que organizan la respuesta inmune. Es decir, son los que dan las órdenes para que tú tienes que ir aquí, el otro tiene que ir allá. Entonces, inicialmente, en la primera analítica, tú empiezas con unos neutrófilos tirando casi a bajitos y a lo largo de esas analíticas esto se ha ido invirtiendo. Es decir, los neutrófilos han ido aumentando y los linfocitos han ido bajando. Esto es bueno, porque realmente el cociente, que es la relación entre estas dos familias de neutrófilos y linfocitos, el cociente tiene que ser así. Tiene que haber más, como siempre, soldados. Tenías, es para que se me entienda, tenías muchos generales, y si hay muchos generales que mandan mucho, pero no hay soldaditos sobre los que mandar para que hagan las cosas, no nos sirve de nada. Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando el periodo del ayuno, se ha ido viendo como cada vez había menos generales y cada vez más movilizaba tu organismo, tu sistema inmune, más soldaditos. Estas son las del ayuno. Perfecto, sí. Perfecto. Vale. Vale, pues vale. Luego tendré que hacer un remix y en realidad es del ayuno de 40 días. Entonces, el doctor Juan Carlos Alonso está explicándonos ahora la variación que ha ido desde que empecé el ayuno de 40 días hasta que estuve en la mitad del ayuno de 40 días y hasta que lo finalicé. ¿Vale? Entonces, situándonos, olvidamos todo lo que es de la prueba del Ultraman holístico, que será otros análisis que él nos contará en unos días, y nos centramos en los del experimento ayuno, que habían como 4 o 5 análisis. Los que yo te envié. Sí, hay 3. Yo tengo 3 análisis muy completos, con muchas pruebas,
y luego tengo también el test de ADN que me mandaste, el test genético. Exacto, Pero el sí, test genético era el inicial. exacto, que dijimos que el test de ADN no lo abordaríamos hasta que no tuviera el otro final. Del test genético solo tengo el del Sí, principio. sí, porque yo todavía no he recibido el del final, entonces el test genético lo trataremos en otra ocasión. Vale, entonces, vale, continuamos. Perdona por Mm, el lío, pero así nos hemos aclarado. vale. Entonces, sí que bueno, está claro que es del ayuno. Entonces, Exacto. no, además vale. ¿Me oyes, no? Sí, sí, sí. Es que de vez en cuando se va. Ah, Vale. Bueno, pues como estaba diciendo, retomando el tema, llama mucho la atención eso, que empiezas con pocos soldados y demasiados generales, y eso normalmente cuando sucede eso quiere decir que el sistema inmune no está actuando como debería. Es decir, cuando hay demasiados linfocitos en relación con el número de neutrófilos, quiere decir que que los linfocitos no están mandando las órdenes como deberían, por lo tanto, los neutrófilos, que son los soldaditos, para que me entiendas, no se movilizan. Y como no se movilizan, no hay una respuesta inmediata. Sin embargo, a medida que iban pasando en las diferentes analíticas, y en la última ya mucho mejor, el número de neutrófilos ha aumentado considerablemente porque se han movilizado mucho más. Eso quiere decir que tu sistema inmune realmente ha respondido muy bien, ha tenido una respuesta muy buena y se ha puesto en marcha. Y los linfocitos se han reducido, que es lo que toca, que son los que organizan la respuesta. Ahí hubiera sido muy interesante, que eso ya es un apunte para otra vez, haber hecho una analítica que se llama tipaje linfocitario. El tipaje linfocitario nos hubiera especificado todavía más las diferentes familias que hay y nos hubiera dicho exactamente si tu respuesta frente a bacterias, virus o hongos o algún tipo de parásito es la adecuada o no. Pero bueno, eso mm, ya, si alguna vez se te ocurre otro experimento, sería muy interesante, sí, ¿sabes? sí, Porque estoy además anotándolo. nos hubiera dado mucha información de ese cambio, porque claro, los linfocitos, dentro de los linfocitos hay otras familias, que eso es lo que nos hubiera sido muy interesante ver que cómo bajaban en número, pero realmente cómo al final han sido mucho más eficaces a la hora de hacer su labor. Pero claro, ahora nos quedamos con la idea general. Ujú. O sea que sí que se ha visto una mejoría clara en la respuesta de tu sistema inmune. Eso llama mucho la atención. De hecho, todos los parámetros inflamatorios que te pides, la velocidad de sedimentación globular, las plaquetas que a veces se comportan como tal, partían de unos niveles normales, pero han ido también a la baja. O sea, dentro de los valores de normalidad han bajado, lo cual quiere decir que todos los parámetros de inflamación que a veces aparecen por ahí de forma crónica o insidiosa han mejorado claramente, han desaparecido. Si había algún foco inflamatorio, si había algún problema, eso ha desaparecido todo. Y luego seguimos. Ya me voy a meter otra categoría metabolismo. A nivel de glucosa e insulina, como era de esperar, la glucosa ha disminuido claramente dentro de la normalidad, pero lo que más llama la atención es los niveles de insulina. O sea, está muy bien pensado. Al pedir los niveles de insulina, lo que estamos viendo es que tu organismo no necesita hacer picos de insulina, con lo cual la respuesta para metabolizar la glucosa es mucho mejor, es mucho más eficaz, que es justamente lo contrario de lo que pasa a la mayoría de la gente, que necesita hacer muchos picos de insulina para absorber el exceso de hidratos de carbono que toma la mayoría de la gente, porque al final lo que cura es un exceso, entonces necesitas más insulina para metabolizarlo. Sin embargo, en tu caso ha ido justo al contrario, porque no hay en ningún momento ningún exceso, al contrario, y la insulina ha ido bajando y eso siempre es un parámetro de buena salud en general, porque está queriendo decir que entran pocos azúcares y los pocos azúcares que entran se están aprovechando bien. Ujú. Eso es lo importante.
Luego, a nivel de colesterol triglicéridos, baja el colesterol total, pero es que hay una fracción de ese colesterol que es el HDL, que son hay dos tipos de colesterol, que es el LDL y el HDL. El LDL se le conoce como el colesterol malo, que dice todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el que se pega a las placas de las arterias y te puede jugar una mala pasada porque puede hacer que se suelten y es ahí cuando aparece un ictus, un infarto, etcétera. Pero a ti te ha bajado el colesterol total, te ha bajado el LDL, pero el HDL, que es el que llamamos colesterol bueno, te ha subido. ¿Por qué te ha subido? Porque es un estímulo, el ayuno es un estímulo, uno de los buenos estímulos, y el ejercicio continuado para que suba el HDL. ¿Qué hace el HDL? El HDL lo que hace es evitar que haya ningún problema de tipo cardiovascular, es decir, previene la posibilidad de aparición de ictus o de infartos, cualquier tipo. ¿Por qué? Porque estabiliza la placa. La placa, a la larga, a medida que nos hacemos mayores, a todos nos aparecen placas de ateroma, de aterosclerosis. Pero la diferencia está en que esa placa esté estable, que no se mueva, con lo cual no va a dar ningún problema, o que se mueva y nos dé un problema. Pues en tu caso, al subir el HDL, lo que hacemos es estabilizar esa placa. O sea que sí que se está viendo un claro beneficio a nivel de salud para evitar problemas cardiovasculares. Interesante. Luego, seguimos. Gracias, Doc. Sí. El ácido úrico, la verdad es que son datos, ya te dije yo que iban, yo ya pensaba que íbamos a encontrar datos interesantes, pero la verdad es que ya llama la atención, porque todo tiene su aplicación al final. El ácido úrico ha bajado, sí que es verdad que también la cantidad de proteínas que tú has tomado han sido más de origen vegetal que de origen animal, y entonces y como consecuencia de eso sí que baja un poquito, porque el aporte de proteínas ha sido adecuado, pero más a expensas de proteínas vegetales que animales. Y eso hace, pero eso es muy bien, porque el ácido úrico elevado, aparte de la típica gota, que todo el mundo sabe que el ácido úrico da gota, el ácido úrico no es solamente que dé gota. El ácido úrico, cuando está alto, aumenta el riesgo cardiovascular porque genera inflamación, lo que se llama inflamación de bajo grado. Y en tu caso, como era de esperar, porque todos los otros parámetros inflamatorios también habían bajado, también ha seguido en línea descendente. O sea que por ese lado también se nota ese beneficio. Luego, digamos, a nivel de electrolitos, que son el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, todo eso se ha mantenido estable en todo momento. En principio, con una adecuada alimentación una buena suplementación, y sin haber ningún problema ni renal, ni hepático, ni nada, no tiene por qué haber ningún problema en eso, con lo cual todo eso bien. Luego me ha llamado la atención una cosa, la B12, la vitamina B12 es siempre dentro de la normalidad, pero empiezas a unos niveles bastante altos y a lo largo de las test analíticas han ido bajando. ¿Por qué? Aunque te estás suplementando, la B12 solamente está en las proteínas de origen animal. Entonces, como proteínas de origen animal has tomado bastantes pocas, pues la explicación es esa, has ido consumiendo la vitamina B12 y ha ido abajo. Pero bueno, siempre dentro de la normalidad, o sea que ahí no hay ningún problema. Luego, el tema de las hormonas. La vitamina D es una hormona que se llama vitamina, pero realmente es una hormona, porque se comporta como una hormona, porque no solo actúa a nivel del calcio, del tema calcio, huesos, etcétera, sino que mejora el metabolismo hidrocarbonado y mejora la respuesta del sistema inmune. Y lo que estamos viendo últimamente es que la mayoría de la gente suele tener los niveles de vitamina D bajitos o tirando a bajos. En tu caso ha habido un aumento claro. Sí que es verdad que también te has suplementado, has estado tomando vitamina D2, vitamina K3, o sea, que eso también influye. Pero yo creo que también tiene algo que ver, que es decir, el hecho del ayuno y el hecho de probablemente de que como has estado también haciendo ejercicio, has estado saliendo fuera, has estado también a través de la exposición al sol, eso también se tiene que notar. Pero además, estás en unos niveles de vitamina D muy altos, que para que te hagas una idea, la mayoría de la gente se mueve en niveles de vitamina D entre 25 y 30, y tú estás casi en 80, que los niveles.
que hasta 100 no pasa nada, hasta 100 en una persona normal, como es tu caso, no pasa absolutamente nada. Pero la mayoría de la gente, entre que no sale, entre que no se mueve, entre que la alimentación evidentemente es deficitaria y pues muchos no se suplementan, claro, tiene un nivel de vitamina D bajitos, que eso repercute no solo en los huesos, sino que repercute a nivel inmunitario y a nivel de metabolismo hidrocarbonado. Entonces, además, últimamente han salido varios artículos en los cuales la gente que tenía niveles altos de vitamina D, pues está mucho más protegida frente al COVID que la gente que los tenía bajitos. Y de hecho, la gente que los tenía bajitos y enfermada por el COVID tenían, mayor gravedad, la enfermedad del COVID, que los que tenían niveles altos. O sea, que fíjate si es importante tener la vitamina D en su sitio. Tío, muy interesante. Claro. Luego, tema proteínas. La albúmina y la gamma-globulina. Tanto la albúmina como la gamma-globulina son los anticuerpos que tú tienes circulando por ahí. Y la albúmina es la proteína más grande que tenemos en el organismo y la que está más presente. En los dos casos ha bajado un poquito, pero yo creo que es por lo mismo que he dicho antes. Porque como la mayor parte de la proteína es de origen vegetal, entonces al haber poca proteína de origen animal, tiende a bajar un poquito más. Pero siempre, también lo digo, dentro de la normalidad. En ningún momento están en el límite inferior de la normalidad, pero sí que es verdad que empezabas con unos niveles que estaban en el límite superior y te has ido al límite inferior. Eso no pasa nada porque posiblemente incluso sea hasta deseable en ese momento. Pero vamos, no hay ningún problema. Luego, el tema del tiroides. El tiroides en todo momento se ha comportado completamente normal. No ha habido ningún problema de hipo ni de hiper, que a veces cuando uno está haciendo un ayuno, sí que en algunos casos incluso pueden aparecer casos de hiper o hipertiroidismo. En este caso no ha habido ningún problema. Luego, he visto que te pediste niveles de cortisol, que también son normales. De hecho, tirando incluso hacia el límite inferior más que hacia el límite superior, lo cual quiere decir que el manejo del estrés que tú tienes es bastante adecuado. Cuando están más hacia la parte baja de la tabla que hacia la parte alta, que implica un mayor manejo del estrés. Y luego una cosa que me llama la atención, que eso ya son tus niveles de testosterona. Eso sí que están bajitos. Que no sé si es la primera vez que te has dado cuenta o no. Ajá. No te habías... Eso... Vale. Es la primera vez que me doy cuenta, y luego en los análisis que veremos en una semana o cuando sea, que serán sobre el Ultraman, que el Ultraman es después del ayuno. El ayuno empieza en junio y acaba en julio. Y el Ultraman empieza todo como en agosto. Entonces, en agosto, septiembre. Entonces, en agosto también salieron bajos. Perdona que te interrumpa. Vale. No. A ver, la testosterona está bajita. Eso le pasa a bastantes hombres, Quiero decir que por mucho que fardemos o que farden algunos, pasa bastante. Y de hecho, el hecho de que los niveles de testosterona estén bajitos siempre implica, aparte de que pueda haber un apetito sexual disminuido, que fíjate, eso es lo de menos, sí que va a favor de que haya menor niveles de energía, que incluso que pueda haber, aunque estés haciendo ejercicio, una pérdida de masa muscular o que no seas capaz de recuperar esa masa muscular. Y a nivel mental también tendencia al cansancio, tendencia al desánimo, ¿sabes? Cuando uno tiene los niveles de testosterona. Porque al final la testosterona es la hormona que nos hace, cuando nos enfrentamos a cualquier situación, nos hace enfrentarnos y, digamos, ser capaces de resolverla. Y cuando uno lo tiene bajita, evidentemente le cuesta mucho más. Menor nivel de energía, menor capacidad de concentración, etcétera. Ahí tendrías que yo sí que te lo recomiendo, y si no ya te lo diré, hay el precursor de la testosterona es una hormona que se llama dehidroepiandrostendiona, tiene un nombre muy largo. Wow. Dehidroepiandrostendiona, vale. Esta es la que llamamos nosotros la madre de todas las hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque esta hormona, conocida como DHEA, ¿vale? Por siglas, esta hormona es la que, dependiendo de lo que...
La DEA, sí, pero no DHA, que eso es omega 3. Sí, Esta es DHEA. Yo la he visto. EA, Yo no sabía, yo lo he eso es. visto. Vale, pues esta hormona es muy importante que te hagas los niveles porque se pueden pedir, porque probablemente lo que está pasando es que tienes bajos los niveles de esta hormona, que esta hormona es la precursora de la testosterona. Entonces, para subir la testosterona, ¿me recomiendas que tome esto? DHEA, sí. Si Solo los esto tienes de momento, bajitos, ¿no? sí. A ver, es que tomar testosterona directamente, que se podría hacer, o tomar algún... Vale, he visto que te estabas tomando el Sijalit, que puede Shilajit. aumentar que puede aumentar los niveles de testosterona. Ajá. Pero si el problema está en el precursor, Claro, va a ser mucho más eficaz darte lo que necesitas para fabricar testosterona que darte algo que lo que hace es potenciar la brillante. síntesis. Ujú, Claro. ujú. Entonces, y luego además es que esta hormona en concreto tiene una serie de acciones a nivel sistémico, a nivel global, muy interesantes. Ujú. Porque mejora mucho la respuesta al ejercicio, sobre todo a nivel de mejorar masa muscular, mejora la capacidad de concentración, retrasa todo lo que es el envejecimiento a nivel celular. Es una de las hormonas, digamos, que nos ayuda a envejecer más lentamente, por llamarlo de alguna forma. Sería una forma muy simplista, pero que realmente es así. Ujú. Perfecto. Gracias por el apunte y Claro. iré a comprarlo. Gracias. Sí. Eso que además, porque sería interesante, porque luego si te la puedes tomar, luego sería ajustar las dosis y funcionaría mucho mejor, Vale, más que gracias. tomarte algo que estimule. Vale. Y luego, a nivel urinario, que había una analítica, un sedimento, eso estaba perfecto, porque tienes un pH alcalino que está muy bien, lógicamente, porque además estás tomando una dieta muy equilibrada, muy variada, y que además que tiende hacia la alcalinidad, cosa que es lo que tenemos que tender, 7,5, cuando la mayoría de la gente, los pH de orina están sobre 5, que suelen ser claramente ácidos. Tú estás en un 7,5, que eso ya hacía yo tiempo que no veía a alguien con un pH urinario tan alcalino, pero que está perfecto, que es lo ideal, ¿eh? Lo ideal es estar por encima de 7. Pero ya te digo, la mayoría de la gente, la mayoría está entre 5 y 6. Pero eso es por la dieta, en la mayoría de los casos, que tiende mucho a la acidosis. Y luego, un apunte final. Hubiera sido muy interesante también que te hubieras hecho un análisis de la microbiota, Mm, antes y después, porque además hubiéramos visto cambios de las diferentes familias, porque además es que la microbiota tiene una serie de acciones, las diferentes familias, a nivel, vamos, el 90% de la salud depende de cómo tenemos nuestra microbiota. Y la microbiota estamos viendo que cada vez está más implicada en la mayoría de las enfermedades que tenemos, o directa o indirectamente, al final se ve alterada. Y si somos capaces, además de reequilibrarla, nos ayuda también directa o indirectamente a volver al equilibrio, a volver a la salud. Entonces, otra cosa, o sea, eso es otro apunte, que también sí, sería muy interesante hacer esto. algo me dice que vamos a hacer más experimentos Sí, juntos, Doc, y que claro. podremos profundizar en esto. Pero sí, gracias. No, porque además es muy sencillo, el análisis de la microbiota es muy sencillo, es una muestra de heces, sin más, y aparte ahora como lo hacen por metagenómica, es una barbaridad, o sea, es rapidísimo. Fenomenal. Y pillan a todas las familias y además es que cada familia tiene una función diferente. Y hoy ahí se hubieran visto comparándolo luego y relacionándolos cosas muy interesantes también. Y Pues yo creo que no se me olvida nada. Creo que ya te he hecho un repaso de todo. Creo que ¿cómo, no. Si me quieres hacer alguna pregunta, no, algo que no te haya quedado sí, te claro. diría como, sí, primera pregunta es, ¿qué sugieres con qué debería, aparte del DA, necesitaría tomar algo más que tú me recomiendes, A ver, yo de lo que he basándonos en los visto, análisis? porque yo estuve también, como me mandaste lo de la fase de ayuno de alto rendimiento y los suplementos que tú estabas tomando, yo estuve viendo y estuve repasando todo lo que te había dado Lu, me imagino que te lo habría Mm, dado Lu, ¿no? sí. Entonces, la verdad es que está bien, quiero decir, porque a nivel de suplementación está todo bastante bien. Yo, lo único que haría es ver cómo están tus niveles de DEA, ahí sí,
Y probablemente sí que es verdad que a lo mejor te haría falta tomar un poquito más de hierro, porque los depósitos de hierro sí que se tumbaron, sí que bajaron bastante. Ya verás cuando hagamos cuando comparemos y trabajemos las otras analíticas del otro experimento y desafío, Mm, el nivel de hierro estaba bajo. claro. Entonces, por eso, entonces, yo creo que hay un poquito, o sea, algo más de hierro sí que habría que añadir. Vale. Que eso ya veríamos qué tipo de hierro hay, porque hay muchos tipos de hierro, el que mejor se absorba o el que más rápidamente se absorba. Vale, me mandas tú. Yo estoy en México. Si me puedes enviar tú alguna Sí, recomendación de cuál tengo que pedir. Sí, Vale, te lo vale, mando por mensaje vale, sin ningún vale, problema. Y me imagino que lo tendrán ahí. vale. Y luego, una cosa que no te has pedido y que también son los, los ácidos grasos, pero no en sangre, sino en las membranas de los eritrocitos. ¿Por qué es, ¿Por qué es importante que no sea en sangre y que sean las membranas de los eritrocitos? Porque en sangre los niveles de los ácidos grasos, el EPA, el DHA, el linoleico y muchos más, son muy volátiles. Entonces, es muy difícil saber si ese nivel en concreto en ese momento era el adecuado o no. Sin embargo, los que se depositan en las membranas de los eritrocitos sí que nos dicen exactamente la foto de cómo tienes los niveles de EPA, el DHA, el linoleico. ¿Por qué es importante? Porque, claro, el EPA tiene un efecto antiinflamatorio, el DHA tiene un efecto neuromodulador, actúa a nivel neurosensorial, ¿vale? Y son ácidos grasos esenciales, es decir, los tenemos que tomar de la dieta. Mm, Siempre que ponemos el adjetivo esencial, quiere decir que yo no lo puedo fabricar, sino que lo tengo que obtener de los alimentos que me tomo. Entonces, sí que hubiera sido interesante ver cómo estaban esos, por si hacía falta suplementación, sobre todo porque, claro, tú llevas un ritmo de vida endiablado de muchas maneras y probablemente tus necesidades sean muy elevadas y probablemente sí que necesites suplementarte, no siempre, pero durante periodos de tiempo, omega 3, porque el consumo a nivel cerebral y a nivel físico tiene que ser importante. perfecto. Toca alguna. No tengo ninguna más pregunta, sino que tus conclusiones finales en base a lo que ya. O sea, ¿cuál sería tu conclusión o tu statement o tu hipótesis, un poco aprendizaje validado después de ver las fases, los análisis? ¿Qué dirías sobre ello? Sobre este A ver, alto rendimiento de 40 días. para mí para mí lo más importante es que se confirma lo que sí que es verdad que se ve, que ya se ha visto en diferentes estudios, que es que cuando uno hace un ayuno y lo hace bien, porque claro, no es sino un ayuno más en las circunstancias que lo has hecho tú, lo primero que se observa es que el sistema inmune se pone cachas. Yo tengo esta forma de hablar, porque para que la gente, porque quiero que la gente lo entienda. Claro. Sí, ¿por qué? ¿Y qué quiere decir que el sistema inmune se pone cachas? Se quiere decir que el sistema inmune empieza a responder de la forma que debe responder. Porque el problema del sistema inmune es que si responde exageradamente, produce problemas como las alergias o como las inflamaciones. Pero si responde deficitariamente, te va a producir problemas de enfermedades neurodegenerativas, cánceres, autoinmunidades, etcétera. O sea, el sistema inmune es el policía del organismo y como tal es, digamos, el que controla, el que vigila que todo funcione adecuadamente. Y cuando de repente ves esta respuesta, que es la que comentaba yo, de que los generales se ponen a mandar de forma adecuada, con lo cual consiguen que la respuesta inmune sea la adecuada y los soldaditos responden adecuadamente, que son los neutrófilos, está queriendo decir que nuestros genes a lo que mejor se adaptan es al defecto, no al exceso, o sea, a la carencia. Nos adaptamos mucho mejor a la carencia y respondemos mucho mejor que al exceso, que es lo que nos está pasando en la sociedad que vivimos actualmente. Y es lo que realmente para mí, la conclusión final sería esa. Fenomenal, Doc. Tenemos ahora un buen informe. Tenemos un buen informe tanto
en vídeo como Soy en capaz de... audio. ¿Perdón? ¿Sí? ¿No me oyes? Sí, sí, sí. Vale. Soy capaz de mejorar, o sea, de A ver, se ha cortado un momento. Se ha cortado. La señal ahí viene. eh, sin Perdona, procesar. doctor, Sí. se ha cortado antes Ah, de soy capaz de mejorar. vale. A ver, que no sé dónde me he quedado, porque como... eh, Sí, yo he acabado contigo sí, cuando has dicho, esta sería la conclusión final, y luego ya no te he sí. escuchado, y luego has vuelto con soy capaz de mejorar. A ver, no, que lo ideal sería, vale, lo que quería decir es que lo ideal sería que fuéramos capaces, o sea, de comer menos, en pocas palabras, al final es comer menos y comer comida que no esté procesada, es decir, comida que venga directamente de la plantita o que venga directamente de alguien que está cuidando esas gallinitas o que venga directamente del río a donde hemos ido a pescar, en pocas palabras. Porque hay una cosa que llama poderosamente la atención, es que durante más de 100.000 años hemos estado yendo en taparrabos y nuestros genes están adaptados a eso, y sin embargo, en los últimos 50, 100 años hemos hecho una serie de pérdidas evolutivas, como es, hemos dejado de esforzarnos físicamente, hemos dejado de comer la comida que viene directamente de la naturaleza, y el tercero y más importante es que hemos perdido los patrones de sueño, que eso es otra cosa, que no sé si durante el ayuno te han mejorado también los patrones de sueño, que probablemente yo creo que sí que te deberían mejorar. Yo duermo, tío, cojonudamente. Me Pues eso. despierto, voy al baño una o dos veces, Mm. pero duermo cojonudamente. Eso sí, ahora creo que has dado un tema, has dado en un tema que podría ser un próximo experimento. De hecho, yo ya lo tengo en mente desde hace tiempo. Un experimento para medir la calidad y, o sea, lo óptimo, un descanso óptimo que Un mida calidad descanso del óptimo. sueño, ¿no? No dormir más, sino dormir mejor. Mejor, Entonces, exactamente. eso lo comentaremos en breve, doctor, que creo que ahí podemos hacer algo interesante. Pues bueno, yo creo que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y más. Si hay alguna Fenomenal. cosa más. Nada, ¿dónde te puede encontrar cualquiera que desee saber más sobre ti, conocerte, sobre tu trabajo, contactar contigo? A ver, o a través del número mío de móvil, que es, decir, que es el de la consulta, o a través del correo electrónico. ¿Podrías Que facilitarnos es, el...? sí, que es alonsojca Sí. arroba gmail.com. Y bueno, creo que tienes también un grupo en Telegram, ¿no? Sí, 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 ¿Y también, cuál es también. el grupo? No, bueno, grupo yo, no, el grupo es el de, no, pero grupo mío propio no, no Ah, tengo yo pensaba ningún, que creaste un todavía grupo no. de sanos y sabios. No, no, a ver, en Instagram empecé. En Telegram no, en Instagram sí que empecé, sí. ¿Y cuál Lo que es pasa que estoy empezando, quiero decir que bueno, no, ¿y no, dónde no tengo todavía. cuál es el usuario? Creo que pues mira, no los, fíjate si acabo de empezar que todavía no, no lo sé. Pero bueno, si ponen sanos y sabios, algo seguro, Vale, sanos y porque además sabios. se llama sanos y sabios. Vale. Bueno, deciros también que el doctor Juan Carlos tuve el placer de poder participar con él en Stand Up Program. Él fue uno de los participantes en la edición de 2018, si no me equivoco, ¿no? ¿O 2017? 19, Ah, sí, hostia. no, Claro, 2019. Sí, sí. 2019, Nada, 2019. nada, ha sido la de Alicante, ha sido hace nada, Exacto. Y a partir de ahí, un pues año y pico. conectamos y bueno, en breve darte las gracias por cedernos tu tiempo, tu sabiduría, tu expertise y, bueno, todo el conocimiento que has atesorado en estos 25 años y más de vocación, de entrega y de servicio a las personas, ¿no? Lo que yo llamo excelencia humana. Gracias por este análisis, esta consulta, como diría. Y bueno, nos vemos en breve para el análisis de ADN en y luego para los análisis
Muy bien. del ultramar holístico. Ya te contacto yo y volvemos a coger cita. Que vaya bien la noche de hoy. Fuerza Gracias. con el COVID y gracias por enriquecernos tanto, doctor. Gracias, Gracias. gracias a ti, Rea. Un Gracias, abrazo de verdad. fuerte. Un abrazo. Que vaya muy bien Gracias. todo. Venga, hasta luego. Seguimos.